Entonces, bienvenidos y bienvenidas a los profesores y profesoras que nos acompañan la tarde del día de hoy. Hoy realizaremos un taller práctico aplicado, ¿ya? Sobre estrategias didácticas para el desarrollo de procesos metacognitivos. Tiene 6 momentos este taller. Vamos a presentar los objetivos, una síntesis de lo que fue la jornada de la semana pasada, también mostrar algunas de las estrategias que también se presentaron en la jornada de la semana pasada, y realizaremos una actividad del desafío docente, elaborando estrategias metacognitivas. Realizaremos un plenario y, por último, algunas orientaciones para desarrollar el trabajo asincrónico de este desafío docente. ¿Cuáles son los objetivos entonces del día de hoy? Poder fortalecer la toma de decisiones pedagógicas que propendan a la integración de procesos metacognitivos y poder fortalecer también el desarrollo de la metacognición de los y las estudiantes a través del diseño de estrategias didácticas. Y para eso vamos a realizar este desafío docente, que va a ser en grupos por establecimiento. Vamos a partir entonces con un breve resumen de la jornada teórica, de lo que vimos la semana pasada, más o menos como para ir recordando un poquito algunas ideas, algunos conceptos. Revisemos entonces. Miren, nosotros estábamos, cuando hacíamos esta presentación, siempre yo creo que cabe preguntarse principalmente lo siguiente. Por ejemplo, ¿qué hace mal o qué deja de hacer un estudiante para que su aprendizaje sea ineficaz? ¿Ya? De repente no sé si les surgen esas dudas, ¿verdad? O inquietudes a ustedes. O por el contrario, ¿qué hace mentalmente bien el estudiante que es eficaz para obtener un aprendizaje de calidad? ¿Qué herramientas podemos activar como docentes para potenciar un aprendizaje eficaz? Ya son preguntas que debiésemos estar haciéndonos nosotros, ¿verdad?, al momento de estar con nuestros estudiantes y poder ir identificando sus principales características y cómo podemos, ¿verdad?, ayudar. En este caso particular, hemos estado trabajando la habilidad de la metacognición, y en ese sentido, ir recordando estos elementos, ¿verdad? Hay muchos elementos que configuran o promueven que un estudiante sea eficaz, ¿ya? Y por lo contrario. Pero veamos desde el punto de vista de la metacognición. ¿Qué habíamos dicho la semana pasada? Habíamos dicho, ¿verdad?, que cuando hablamos de metacognición hay varios conceptos asociados. ¿Se acuerdan cuáles eran más o menos? Cristian, Isis, ¿se acuerdan cuáles eran los conceptos que estábamos asociando a la metacognición? O los demás que estuvieron, asociamos conceptos, por ejemplo, como el de autorregulación, ¿verdad?, autoevaluación, etc. Ya asociado, ¿verdad?, al concepto de metacognición. Pero cuando hablamos del conocimiento metacognitivo como tal, debemos considerar dos grandes elementos, o dos grandes procesos. Por un lado está la parte que tiene que ver netamente con la parte de conocimientos. Y cuando hablamos de conocimiento, reconocemos tres tipos, ¿ya? Aquellos que tienen que ver con lo declarativo, según lo que dice la literatura, que es cuando el estudiante debe saber qué. ¿Qué es lo que debe saber hacer, por ejemplo, frente a una tarea? ¿Ya? Pero también está lo conceptual, principalmente. Lo procedimental tiene que saber cómo lo va a desarrollar, cómo lo va a ejecutar, Y generalmente los chicos se mueven muy bien en el saber cómo, ¿ya? Saben, mejor dicho, cómo hacer una actividad o un desafío. Sin embargo, cuando hablamos del declarativo, el saber qué hacer, ese paso, ese proceso que es mental e interno, les cuesta un poco más, ¿ya? Pero también este otro paso, que también les cuesta un poco más, tiene que ver con lo condicional, es decir, saber cuándo tengo que aplicar, por ejemplo, una determinada estrategia y por qué tengo que ocupar determinada estrategia, ¿ya? Entonces nosotros nos vamos a mover en esos dos elementos. Eso es lo que queremos promover a los chiquillos. Estos elementos que se consideran como conocimientos cognitivos, ¿ya?, están asociados a estas variables que tienen que ver con la persona, principalmente, con la tarea y con la estrategia. Decíamos que la persona tiene ciertos componentes, ciertas características que se diferencian. Por ejemplo, no es lo mismo cuando enseñamos a una persona que está recién ingresando al mundo escolar a un estudiante de cuarto medio,
También no es lo mismo un estudiante que ingresa a primer año de universidad, ¿verdad?, a un quinto año. ¿Por qué? Porque cuando se enfrenta, por ejemplo, a una tarea, a un desafío, ese estudiante de alguna manera ya tiene ciertas herramientas para poder desenvolverse. Y ese estudiante también tiene ciertas estrategias que van de alguna manera reguladas por lo que decíamos, por estos procesos que tienen que ver con la planificación, ¿verdad?, con el monitoreo y con la evaluación, ¿ya? Cuando hablamos de regulación, y por eso les decía, ¿con qué otros elementos asociamos a la metacognición generalmente? O la literatura lo asocia con un estudiante que es autorregulado. ¿Por qué? Porque tiene estos mecanismos de control interno que le permiten de alguna manera planificar la actividad que va a realizar. Es decir, este estudiante es capaz de poder identificar, ¿verdad?, qué es lo que va a tener que hacer en un periodo de tiempo determinado, o cuánto tiempo necesita, por ejemplo, para estudiar, ¿ya? Nosotros hablábamos y discutíamos que la metacognición es un ámbito que cruza transversalmente todas las áreas de la persona, desde situaciones coloquiales y sencillas, ¿verdad?, hasta decisiones que tienen que ver con lo académico, ¿ya? Después vemos, por ejemplo, cómo monitoreamos, ¿verdad?, lo que estoy haciendo. Y le dice hacerme la pregunta, ¿cómo lo estoy haciendo? ¿Cómo voy avanzando? ¿Qué necesito para avanzar o mejorar? Y es ahí donde de alguna manera nosotros como docentes tenemos un rol principal, ¿verdad?, de poder hacer consciente al estudiante de este proceso. ¿Cómo lo estoy haciendo? Y finalmente hablamos de la evaluación cuando analizamos todo el proceso en su conjunto. Terminamos la tarea o desafío y efectivamente, ¿qué hicimos bien y qué faltó por mejorar? ¿Ya? Esos son los elementos que hablamos cuando hablamos de autorregulación y que debemos enseñarlo y enfatizar en que los chiquillos se hagan mucho más conscientes de esto. ¿Ya? Hasta ahí, ¿no es cierto? ¿Vamos bien? ¿Alguna duda, consulta? ¿No es cierto? Vamos bien, ya. Entonces, decía, para ir cerrando esta parte y este recordatorio, teníamos la regulación metacognitiva, es cuando este estudiante logra tener esta capacidad para supervisar, como dice ahí, activamente cada uno de los procesos. ¿Por qué? Porque va en consecución de una meta, ¿ya? Y además esa meta también se relaciona con por ejemplo, con las motivaciones que tiene esta persona, ¿ya? Y cuando hablamos de conocimiento metacognitivo, habla esto de tomar conciencia de qué es lo que sabemos, ¿ya? Cuándo lo sabemos y cómo lo vamos a utilizar. Las estrategias que mejor me sirven para implementarla en una determinada tarea. Identificar que, por ejemplo, soy más hábil para ciertas áreas que para otras. Entonces, todo esto tiene que ver con un rol súper importante de nosotros como docentes en cuanto enfatizamos estos elementos metacognitivos para que el estudiante tome conciencia de sus estrategias, de su conocimiento y de cómo poder aplicarlo. ¿Ya? Entonces, lo que vamos a ver hoy día principalmente se relaciona con tener esto a la base para poder implementarlo en una determinada estrategia a seleccionar. Veamos el siguiente ejemplo. Y acá los quiero todos atentos y atentas. Ya. Un amigo le pregunta a su compañera, ¿quién escribió El Quijote de la Mancha? Ella intenta recordar el nombre de la autora, o del autor en este caso, y responde con el nombre Homero. ¿Estás segura que fue Homero?, le dice el amigo. Después de reflexionar, le responde, estoy bastante segura de eso. En algún punto del futuro, ella se sorprende cuando descubre que Miguel de Cervantes, y no Homero, escribió El Quijote de la Mancha. ¿Pusieron atención en el ejemplo? ¿Sí? Perfecto. Ya, entonces vamos a ver qué pasó acá. Exacto, ¿qué errores ocurrieron a nivel metacognitivo en este caso? ¿Ya? En esta chica que le responde el amigo, ¿cierto?, a este compañero que estaba interrogando sobre quién había escrito este texto, ¿ya? ¿Qué errores creen ustedes identifican que ocurrieron a nivel metacognitivo? Pueden activar su audio o si les parece mejor escribirlo por el chat, como se sientan más cómodos. Pongamos el ejemplo de nuevo para que lo vean, ¿sí? ¿Sí?
El monitoreo puede ser Ya, ¿en qué sentido? Explícanos un poquito más. de asegurarse de verificar la información que se entregaba. Ya, Porque decía al principio que no estaba, que intentaba recordar, pero que no estaba segura. perfecto. ¿Alguien más está de acuerdo o en desacuerdo con lo que dice Isis? Puede ser también que la persona permitió que se formara un aprendizaje incorrecto. ¿En qué sentido, Cristian? Hizo la pregunta, si sabía la respuesta, dejó que la persona, al dar su respuesta, aseverara que su respuesta era correcta. No la asevera. Entonces la persona afirma esa respuesta como correcta y la borra. Pero Claro. mire, fíjate. No, que pero no sé. Claro, No sé la si la asevera o no. No la asevera. Vuelve a preguntar. Vuelve a hacer la pregunta, que es lo que generalmente hacemos nosotros en clase, ¿verdad? ¿Estás segura de que fue Homero? Le vuelvo a preguntar. Y ahí, claro, y ahí justamente Isis tiene razón respecto de que, ¿verdad?, se han activado los mecanismos de monitoreo, de chequear efectivamente si la respuesta es o no. Pero también hay otro elemento que incide, que tiene que ver con los elementos cognitivos, que es, por ejemplo, la memoria. ¿Ya? Exactamente. Los eventos de esta situación muestran dos niveles en que pueden, ¿cierto?, ocurrir los errores. Uno, ¿cierto?, en el nivel cognitivo, que es el recuerdo, que este recuerdo era incorrecto, pero además, como dice Isi, y como también lo comentaba Carolina, en el nivel metacognitivo, la evaluación de lo que recordaba, el sentirse seguro de que era Homero, también era incorrecto, ¿ya? Y justamente este proceso, la autoevaluación, ¿cierto?, de los propios conocimientos, yace al centro de la metacognición, como el grado de confianza que tenemos de que sabemos lo que sabemos, ¿ya? O cuánto seguro, cuánto grado de confianza tenemos en ese conocimiento y qué procesos activamos cuando, para poder aseverar que efectivamente tenemos ese grado de confianza, ¿ya? En otras palabras, en este caso, la confianza relativamente alta se usó como una estrategia del tipo no hay necesidad de averiguar más, ¿ya? Y por eso doy esta respuesta. Incluso cuando me preguntan, aquí ellos me preguntan si estoy seguro, y yo digo no hay necesidad de averiguar y doy esa afirmación. Entonces, esta relación, ¿cierto? O este vínculo entre la propia evaluación y la decisión posterior, ¿cierto? Lo que uno afirma es crucial cuando uno habla o cuando uno extrapola esta situación al ámbito académico. Cuando un estudiante decide poner, ¿cierto?, una alternativa correcta o dice ya efectivamente no necesito seguir estudiando porque ya conozco todo lo necesario. ¿De dónde yace esa confianza? ¿Ya? Eso tiene que ver justamente con el proceso metacognitivo. Nosotros hoy conversábamos, por ejemplo, con Carolina, ¿qué me hace pensar a mí que si yo me quedo acostada 5 minutos más, voy a llegar a la hora del trabajo? ¿Ya? Ese grado de conocimiento metacognitivo que tengo efectivamente se condice con la realidad, ya la confianza que estoy depositando se condice con el resultado que yo voy a obtener, y eso también tiene que ver con ese conocimiento y ese trabajo metacognitivo que nosotros debiésemos ir fortaleciendo, ¿ya? E incluso, ¿te acuerdas? Poníamos los ejemplos de que muchas veces seguramente a ustedes o a los estudiantes sobre todo les pasa frecuentemente esto de que se asignan varios trabajos, quizás en distintas asignaturas, y el estudiante dice, no, si yo voy a alcanzar a hacerlo, voy a cumplir con eso, y lo posterga, y muchas veces terminan haciendo, por ejemplo, sus deberes a última hora. Y obviamente, como es a última hora, no es generalmente un buen trabajo, ¿ya? Entonces, eso tiene que ver con lo que está explicando Jocelyn y cómo, de alguna manera, la metacognición atraviesa, yo les decía, todos los elementos, ¿verdad?, de nuestra vida cotidiana, ¿ya? De nuestra vida diaria. Entonces, tiene que ver mucho con tomar conciencia de cómo aprendemos, de cómo somos, cómo nos movemos, cuáles son mis capacidades, cuáles no son mis capacidades frente a una temática,
¿ya? Y cómo incide, ¿verdad? Eso, y repercute, obviamente, ¿verdad? Eso, por ejemplo, en el ámbito académico, ¿ya? Exacto. Bueno, justamente estos modelos que apuntan a la autorregulación, ya para ir como aterrizando y poniendo en práctica estos elementos, también nos van entregando algunas orientaciones de estrategia que podemos activar para favorecer el desarrollo de estos procesos, ¿ya? Y estos modelos apuntan a algunas estrategias que estuvimos conversando la jornada pasada, te adelantamos la diapositiva, que tienen que ver con lo que aquí aparece proyectado, ¿cierto? Hablábamos de las preguntas que estimulan la metacognición. Trabajando en torno a preguntas, podemos ir desarrollando este hábito de estimular o focalizar interrogantes que sean las necesarias, las adecuadas, para poder, ¿cierto?, desarrollar estos procesos, irnos interrogando y que tengan como centro la reflexión del aprendizaje. Esto también se vinculaba con otra estrategia que se usa bastante, que es la escalera metacognitiva, que también usa estas preguntas, ¿cierto?, para favorecer la autorregulación, o sea, perdón, la autoevaluación, que también es un concepto clave que proponen estos modelos de autorregulación para ir favoreciendo el desarrollo de estos procesos, donde en esta escalera vamos transitando desde preguntas, ¿cierto?, desde un ¿qué hice?, ¿cierto?, hasta luego llegar a preguntas que tengan que ver con la transferencia del aprendizaje. El qué hice, cómo lo hice, por qué lo hice, para qué, en qué otras ocasiones puedo utilizarlo, ¿ya? Entonces, utilizar ese escalón de ir profundizando cada vez más en la reflexión del aprendizaje, de cómo realizó un trabajo, ¿cierto?, es fundamental para trabajar estos elementos. Otra estrategia que también conversamos tiene que ver con las rutinas de pensamiento y estos tickets de entrada y salida que estaban a la base de este enfoque del pensamiento visible. Y este enfoque lo que nos invita es a poder acceder a estos procesos de pensamiento que llevan a cabo los estudiantes, que muchas veces son intangibles, que no los podemos visualizar, pero que a través de estas acciones, de esta secuencia que tenemos que hacer de forma constante, podemos ir teniendo acceso a ese desarrollo, ese proceso que realiza el estudiante. Y al tener acceso, podemos focalizar lo que consideremos que está a lo mejor más descendido para profundizarlo y de esa manera ir desarrollando un aprendizaje de mejor calidad, un pensamiento de mejor calidad, ¿ya? Y por último, la estrategia de pensar en voz alta, que también acá viene a relevar la importancia de la colaboración, que también se utiliza bastante en estos modelos, como a través del aprendizaje entre pares, como a través de la colaboración, yo también voy fortaleciendo mis procesos metacognitivos, al permitir que otro sea el que también esté mirando mi proceso, a partir también de compartir con otro las estrategias que yo activo cuando me tengo que enfrentar a la solución de un problema, y también cómo a través, ¿cierto?, de la presentación del docente, de este modelaje que hace un docente de sus procesos, también enriquece la metacognición de un estudiante, el proceso, ¿cierto?, metacognitivo. Porque es importante tener en cuenta que la metacognición la hacemos siempre. Lo interesante acá es generar una mejor calidad de sus procesos reflexivos, ¿ya? Entonces, en torno a esto, estuvimos conversando la sesión pasada y la idea es que en este taller podamos ir aplicando estos elementos, ¿ya? Para eso hemos preparado un material complementario que va a ir orientando también el desafío que ustedes van a trabajar y que mi compañera Carla se los va a presentar para que puedan tener acceso a ese recurso. Está silenciada. Ahí sí, ahí sí. Vamos a compartirles un link por el chat, todavía no, pero les vamos a mostrar lo que tiene ese link. Ya es un acceso a una carpeta en Drive y dentro de esa carpeta hay dos documentos. ¿Ya? Uno es este material complementario que nos mencionaba Jocelyn y el otro es el desafío docente que hay que realizar. ¿Ya? Voy a mostrarles primero lo que es el material complementario, que sería este documento que está acá, ¿cierto? Y contiene estas estrategias que nos acaba de mencionar Jocelyn. Aquí, Jocelyn, no sé si quieres presentar algo de lo que aparece en el material. Sí, bueno, la primera idea o la primera estrategia que van a encontrar en este recurso tiene que ver con los énfasis de la retroalimentación metacognitiva, ¿ya? Los profesores del Mannheim estuvieron trabajando igual en esto en esta jornada presencial que tuvimos, que nos entrega algunas orientaciones de cómo a través de esta retroalimentación podemos favorecer la autorregulación, ¿ya? Ahí presenta un ejemplo que se pueden guiar para ir avanzando hacia una retroalimentación efectiva. Después de esta estrategia,
vamos a poder reconocer de las rutinas de pensamiento, ¿ya? Se presenta en este ejemplo, ¿cierto?, en qué consisten las rutinas de pensamiento, esto que bien les presentamos del enfoque del pensamiento visible, y se muestran algunos ejemplos de rutinas que ustedes pueden incorporar. Estas rutinas permiten trabajar tanto el pensamiento crítico como la metacognición, ¿ya? Ir focalizando en esto del aprender a aprender, el aprender a pensar. Entonces, por ejemplo, aparece el círculo de punto de vista, pensar, problematizar, explorar, ya donde aparecen estas secuencias, estos pasos que yo bien les comentaba, que nos pueden ir orientando, y que la idea de esto es crear estas instancias de forma constante para que permitan que se forme un hábito, ¿ya? Por eso se releva esta idea de rutina, como yo, a través del desarrollo de esto de forma constante, desarrollo también un hábito en los estudiantes. Y bueno, ahí está la referencia por si ustedes después quieren profundizar en otras rutinas. Y por último, los tickets de entrada y salida, que ahí también se entregan algunas orientaciones de por qué son importantes los tickets de salida y cómo eso favorece los procesos metacognitivos. Y ahí hay algunos ejemplos ya que ustedes pueden ir incorporando al inicio, al cierre de una sesión, ¿cierto? Se pueden adaptar, descargar, si que a ustedes también les son útiles, ¿ya? Estos recursos vienen a complementar lo que fue la jornada teórica pasada, la escalera, la metacognición y las otras estrategias que vimos, ya que pueden ser útiles para ir haciendo cada vez más concreto este trabajo de incorporar estos procesos metacognitivos. Súper. Entonces, este sería el material complementario con el que ustedes pueden trabajar ahora lo que es el desafío docente. Ya voy a pasar a explicar en qué consiste el desafío docente. Voy a proyectar las instrucciones primero y después les voy a mostrar el desafío docente. Entonces, ¿cómo vamos a realizar este desafío docente? Vamos a dividir a los asistentes el día de hoy en salas virtuales, por colegio, por establecimiento. Cada grupo va a ingresar a este documento que yo les mostré, a esta carpeta donde están estos dos archivos, y uno de nosotros los va a acompañar en la sala virtual para poder ir apoyando este trabajo que deben realizar por grupo. Van a tener 20 minutos para poder realizarlo, y después de estos 20 minutos, un representante del grupo tiene que compartir sus resultados en un plenario, en el plenario que vamos a realizar al finalizar esta sesión, ¿ya? ¿En qué consiste el desafío docente? Se los muestro inmediatamente. El desafío docente, cuando ustedes ingresen a esta acá, les va a aparecer, ahí está cargando. ¿Se alcanza a ver? ¿Sí? Sí. Ya. Este es el archivo del desafío docente. Es un documento en PowerPoint que la idea es que lo puedan descargar para que así puedan completar, escribir en este documento. Ideal es que lo descarguen, porque si no van a estar todos trabajando en el mismo archivo, ¿ya? Lo descargan, acá están las instrucciones. La idea es que cada grupo designe un moderador que va a ser el encargado de leer las instrucciones, y que también designen a un secretario que va a estar velando el tiempo, y una vez que terminen el trabajo van a tener todas estas estrategias que van a poder implementar en su establecimiento. La idea de este desafío es que el paso número 1 y 2 lo hagamos ahora de manera sincrónica, ¿ya? Los vamos a dividir en salitas de Zoom. Y el paso 3, 4 y 5 sea desarrollado de manera sincrónica, ¿ya? Y para eso tendrían un plazo de 2 semanas para el día 29 de septiembre poder enviar, ¿ya? 27 de septiembre, perdón. Entonces, el paso 1, ¿en qué consiste? Acá está la lámina. Paso 1. Acá están las estrategias metacognitivas y ustedes tienen que, bueno, considerar estas estrategias y priorizar 3 de estas estrategias y anotarlas en la parte inferior de la matriz. La idea es que ahí ustedes conversen cuáles de estas estrategias pueden potenciar de mejor manera el desarrollo de la metacognición con sus estudiantes, con los estudiantes que ustedes tienen actualmente, ¿ya? Seleccionan 3. El paso 2 consiste en evaluar estas estrategias, ¿ya? Acá hay una rúbrica con ciertos criterios. La idea es que ustedes, en base a esos criterios, evalúen cada una de esas estrategias, les otorguen un puntaje con una nota de 1 a 5, ¿ya? Califiquen cada una de estas estrategias, y la estrategia que tenga mayor puntaje es la estrategia metacognitiva que ustedes van a seleccionar. Ese sería el paso 1 y 2 que deberían hacer ahora, en grupos, ¿ya? El paso 3, el 4 y el 5, ese serían para desarrollarlos de manera sincrónica,
¿ya? Al finalizar está la pauta para evaluar este desafío, ya que lo vamos a profundizar al final de la jornada. ¿Se entendió lo que vamos a hacer ahora? ¿Sí? ¿Cierto? Se les va a poner el link en el chat. La idea es que ustedes ingresen ese link. Ahí están los dos documentos, el desafío docente y estas estrategias, este material complementario, y que de ahí ustedes seleccionen, ¿cierto? Seleccionen cuáles 3 estrategias que ustedes consideran que pueden potenciar con sus estudiantes. Estamos, creo, entonces, para que habilitemos las salitas. ¿Alguna duda, consulta? ¿No? Ya, estamos claros. Entonces. Ya, me dicen si se ve, por favor. Sí. Ya, ahí está. Ya, voy a dejar a Rosa entonces en representación de Humeres, ahí que va a comentar lo que estuvieron definiendo con el profe Patricio. Ahí puede activar su audio, profe. A ver, no creo que no se escucha. No, otra vez, ya tienen algunas dificultades con el audio, entonces lo voy a conversar yo. Estuvieron conversando en torno, ella es profesora de matemática y el profesor es de filosofía, el profesor Patricio, que se tuvo que retirar, y ellos definieron que lo que les es más útil por su disciplina, primero las preguntas que estimulan la metacognición, ya que es algo que usan de forma constante. Entonces la idea de ellos es fortalecer ese hábito, pero entregándoles, ¿cierto?, haciendo preguntas que realmente apunten a esto, ¿ya? Ya que se pregunta todo el tiempo, la idea es que aprovechar esta herramienta pedagógica para favorecer la metacognición. Rosa también le pareció muy interesante al profesor la escalera metacognitiva, cómo incorporarla para también trabajar la autoevaluación, que es un elemento relevante en la metacognición, y estuvieron viendo el antes, durante, después de la lectura, y pensar en voz alta. Estuvimos conversando igual en torno a esa estrategia, ¿ya? El antes, durante, después, porque, por ejemplo, para trabajar problema matemático también es útil, conversábamos eso, cómo anticipar a un estudiante antes de trabajar un problema matemático, cómo ir monitoreándolo durante, haciendo, por ejemplo, preguntas entre medio del problema para obligarlo a que se detenga y que vaya revisando su tiempo, si es que lo va comprendiendo o no, si entendió el modelo de situación que se presentaba, si conoce las fórmulas que debe trabajar, ya en el fondo ir generando pautas para que se detenga y no desarrollar el proceso de una, ¿cierto? Y al final se dé cuenta que no lo logró. Entonces, ese fue el principal paso y trabajo que hicimos con Rosa y Patricio. Y profe, espero haberla traducido bien. Súper, muchas gracias ahí a los profesores, Rosa y Patricio también. Seguimos con Carolina, el grupo de Carolina. Sí, va a presentar Isis. ¿Quieres compartirlo tú? ¿O Luis? Bueno, es que Luis lo va a compartir y yo lo puedo Perfecto. conversar. Aunque no tenemos la decisión final. Quedamos Estaba medio peleado. Bueno, nosotros escogimos las estrategias de escalera cognitiva, tickets de entrada y salida y preguntas metacognitivas. Tienes que dejar de compartir. Sí, eso estaba viendo, tendría que dejarlo como anfitrión yo, Jocelyn, ¿cierto? Como anfitrión, para que pueda compartir. No creo que igual les permite compartir ellos, así que a ver. No es necesario. Luis, ve si puedes compartir. Ahí está. Sí, ahí está. Claro, esas son las 3 estrategias: escalera metacognitiva, tickets de entrada y salida y preguntas metacognitivas. Y la discusión se tornó a identificar bien cuál era la diferencia entre las estrategias y también más o menos lo que estábamos implementando aquí en estrategias de metacognición. Entonces escogimos esas 3 y estábamos haciendo la valoración cada uno de forma personal y nos quedamos en el puntaje y finalmente el puntaje total ganó la estrategia número 1. Y escaleras metacognitivas. Escalera metacognitiva. Súper.
No era mi opción. No, pero lo que habíamos conversado, porque independiente de ahora, si sale esa opción y ustedes quieren implementar otra en su asignatura, obviamente esa es la idea, porque que puedan implementar. Pero ¿Ya? también yo creo que está bien que pongamos énfasis en la escalera metacognitiva, porque nosotros estamos trabajando los ciclos de aprendizaje donde lo que pretendemos, ¿cierto?, desde la gestión técnica pedagógica con Luis, es que los estudiantes vayan dándose cuenta durante el proceso de cuáles son los logros que van teniendo y en qué tienen que ir afianzando el aprendizaje a través de los diagnósticos, a través de la nivelación, a través del desarrollo curricular, que ya parece lo que estoy diciendo, y para que cuando lleguen a la evaluación, ¿cierto?, ellos hayan tenido la oportunidad de ir mejorando en el camino el desarrollo de sus habilidades, a través del tomar conciencia qué es lo que van logrando y qué es lo que les falta por mejorar y por qué y en qué tienen que poner énfasis para avanzar en el proceso que tienen, sobre todo en el aspecto TP, donde los estudiantes van desarrollando habilidades manuales, podríamos decirlo, Claro. Procedimentales. Procedimentales, claro. Entonces es necesario que vayan dándose cuenta, por ejemplo, ya en construcciones metálicas, tenía que hacer este corte, lo hice bien, no lo hice bien, ya, ¿qué es lo que tengo que rectificar, cierto, para poder mejorar esto? Y también eso se puede dar en las otras instancias, en los otros niveles. Sí, no, súper bien, claro, ahí esa explicación, claro, faltaba. Entonces, de esa perspectiva, claro, es bueno que de alguna manera, si ustedes como colegio y hay una intención, ¿verdad?, de UTP por intencionar esta habilidad, eso es súper importante, porque muchas veces yo les decía la semana pasada que a veces uno suele nadar mucho como contra la corriente cuando uno de ustedes utiliza este tipo de estrategias y otros no. Entonces, los estudiantes de alguna manera no potencian la habilidad, ya, o no la logran desarrollar 100%, porque eso se tiene que hacer con el tiempo. Recuerden que siempre una de las cosas que más requiere el desarrollo de una habilidad es la constancia en el tiempo, y que no sea por parte de una persona, sino que por parte de muchos más actores. Así que súper bien en ese sentido. Súper. Ya, Carolina. ¿Sí? ¿Dónde es que está el material de la estrategia metacognitiva? ¿O todavía lo mandan? Se los mandé por correo, tiene que haber llegado por equipo docente. Les mandé el link de la reunión de hoy día, ahí estaba el video de la sesión anterior y además aparecía el PowerPoint, tenía que haber ido adjunto el PowerPoint como PDF de lo que vimos la semana pasada. Sí. Sí. Más este material que es un material complementario. ¿Ya? Sí. Cualquier cosa, si no me escribes de nuevo, después. ¿Ya? Sí. Okay. Vamos a ver entonces el grupo mío, los que tuvimos en la sala principal. Agueda, si puedes tú, por favor. Sí, claro. Estoy proyectando, ¿se ve, cierto? Sí. Sí, Ya, sí. súper. Sí. Ya de las estrategias metacognitivas seleccionadas, consideramos la 1, la 2 y la 4 como de las estrategias más potenciales en el desarrollo de la metacognición. Priorizamos esas tres en ese orden, considerando lo más utilizado, en este caso por mí y por Arturo, que somos los colegas del Liceo Manuel Marín Fritis. En la siguiente actividad, en el paso 2, en el impacto, pertinencia y urgencia, impacto consideramos que todas generan un alto impacto, las tres estrategias generan un alto impacto en los estudiantes, siempre y cuando sean actividades que tengan constancia en el tiempo y en la duración también de las actividades que se vayan realizando. En la pertinencia, la tingencia, consideramos también las primeras dos muy atingentes en el caso de los cursos con los que nosotros trabajamos, que es en educación media, en la asignatura de lenguaje. Sin embargo, la estrategia 3 consideramos que dentro de la pertinencia a veces no es tan utilizada porque particularmente la asignatura de lenguaje serían actividades más largas.
en el cierre, y en cambio las otras son actividades como de que utilizan quizás un tiempo apropiado para un cierre, pero pueden ser espacios de reflexión, de conversación. En cambio, al ser un ticket de salida, que muchas veces son a lo mejor actividades o alguna otra ejercicio que pudiese ocupar más tiempo, o de alguna manera a lo mejor más espacio también incluso del docente. Entonces la pertinencia de las dos primeras consideramos que son más impactantes o tienen más pertinencia, perdón, en el caso de nosotros en los cursos que trabajamos. De la urgencia consideramos la primera como la más urgente, porque la primera, que viene a ser las preguntas que estimulan la metacognición, consideramos que todas las otras estrategias de alguna manera u otra trabajan lo mismo. Las preguntas que estimulan la metacognición están en la escalera metacognitiva, también se dan en la rutina de pensamiento, también en los tickets de entrada y salida. El pensar en voz alta también la podría considerar antes, durante y después de la lectura también. Por eso consideramos que en urgencia la 1 es la más impactante, porque puede ser considerada dentro de las otras. Y las otras, por supuesto, no dejan de ser relevantes en urgencia, pero las consideramos con un puntaje más bajo. Eso en general nuestro resumen. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, en general les damos las gracias a todos los profesores que participaron en esta actividad, ¿cierto? En el desarrollo de esta primera parte del desafío. Ya estamos llegando al final del taller. Voy a explicar lo que viene el paso 3, el 4 y el 5, que es similar a lo que acabamos de realizar. ¿Ya? La idea es que como colegio ustedes puedan trabajar el paso 3, el 4 y el 5. Ya el paso 3 tiene que ver con realizar una lluvia de ideas y ya proponer acciones concretas para poder implementar esta estrategia que ustedes seleccionaron. Ya, en este caso, por ejemplo, eran las preguntas metacognitivas. Ya, ¿qué acciones podemos hacer para ir implementándolas, ¿cierto?, en nuestras diferentes asignaturas con los diferentes cursos que tenemos? Hacer esta lluvia de ideas y seleccionar 3 acciones que sean las principales a desarrollar. Ese sería el paso 3. Paso 4, lo mismo que realizamos, evaluar estas acciones según los criterios que aparecen acá: efectividad, replicable, factibilidad, vinculación, ¿ya? Poder evaluarlas, asignándole puntaje. Y por último, hacer una lluvia de ideas para proponer elementos claves que se deben considerar al implementar esta estrategia. ¿Qué elementos claves ustedes deben considerar? El nivel, el curso, en fin. ¿Qué elementos se deberían considerar? Y seleccionar 3 elementos, ¿ya? El objetivo de este desafío es poder unar consensos, unar criterios y ojalá poder definir una estrategia, definir cómo poder implementarla como colegio y ojalá en un futuro poder llevarla a cabo. ¿Se entiende lo que hay que hacer en el desafío? ¿Alguna duda, consulta? Sí, se entiende. Ya, al final está la pauta de evaluación de este desafío y como les decía, se debe enviar, está ladrando mi perro, se debe enviar el día 27 de septiembre, ¿ya? El 18 de septiembre. ¿Alguna duda, consulta? Sí, duda, consulta. Voy a... sí, ahí Carolina, yo creo que mejor porque voy a ir a hacerlo. Sí, no te preocupes. No, recordar más que nada como síntesis que hemos estado trabajando principalmente, decíamos, la jornada 1 de pensamiento crítico, el taller y desafío. En esto nos encontramos, ¿verdad? La semana pasada tuvimos la jornada 2, hoy día nos encontramos principalmente en lo que es el taller, ¿verdad?, de aplicación, y que pudimos avanzar ya en el desafío. Eso es súper importante, ¿ya? Porque también entendemos que a veces los tiempos son un poco escasos, entonces ya solamente quedan 3 pasos para que ustedes lo puedan trabajar con su equipo, pero ya saben la modalidad, por tanto no debiese presentar mayores inconvenientes. Y la fecha de entrega es el martes 27 de septiembre. Recuerden que después de eso tenemos una reunión de retroalimentación. Nosotros leemos el desafío y después tenemos que ponernos de acuerdo, que es generalmente el mismo día de la reunión, para poder tener esta convocatoria, ¿ya? Y también recordar, súper importante,
retrocedo un poquito, que en el mes de noviembre tenemos, pero una ceremonia espectacular. Así que tienen que ir, pero de gala, preparado, porque va a ser fenomenal lo que vamos a realizar. Bueno, es un encuentro que esperamos sea en Valparaíso, en una de las sedes de la universidad. Vamos a tener una charla magistral también, un rico coffee y lo vamos a pasar estupendo. Así que para que puedan asistir, y todos los profesores que no han asistido estos días también, motivarlos a que puedan asistir esos días. Pero solo tendrán diploma aquellos que terminen el ciclo, ¿ya? Eso, estimados profesores. Carlita, si quieres continuar. Sí, lo último, pedirles, como siempre, que puedan responder la encuesta de satisfacción, ¿cierto? Ahí, Jocelyn, no sé si me puedes ayudar para pegar el link en el chat. Sí, acabo de agregarlo. Ya, ahí pueden contestar esta encuesta o escanear el código QR que está en la pantalla. Por último, ¿cierto? La referencia bibliográfica de lo que se ha presentado y todo el material, la jornada anterior, el video de esta jornada, todo va a estar en el Google Site. Se los vamos a enviar también por correo. Ahí está el correo de equipodocente.pasv@gmail.com, donde pueden hacer todas las consultas, justificaciones, dudas, todo lo que quieran preguntarnos, por favor, por correo, ¿ya? Y estamos... Una consulta. Sí. ¿Ustedes nos van a entregar una certificación? Sí. Sí. ¿En la certificación va a ir el nombre del liceo? Sí. Ya, porque ¿Sí? nuestro liceo oficialmente se llama Liceo Técnico Profesional Mangel. Sí, de hecho vamos a hacer todos los chequeos correspondientes a todos esos protocolos formales, querida Nivia, para nosotros quisimos cambiarnos el nombre, hicimos una votación y todo, y salió el Colegio Industrial Mangel. Perfecto. Le dicen de cualquier manera Liceo Politécnico, pero no, el nombre oficial es el Liceo Técnico Profesional Mangel. Perfecto. Súper, Ya, súper. súper.